¿Y si la mayor amenaza para una dinastía real no fuera el veneno, la traición o la guerra, sino una enfermedad que nadie se atrevía a nombrar? En las sombras de palacios dorados, reyes y reinas perdieron la razón, su belleza y sus herederos, destruidos por una plaga que se propagó a través de aventuras secretas y matrimonios destrozados. Esta noche, descorreremos las cortinas de seda de 5 familias reales y revelaremos los escándalos de sífilis que intentaron borrar de la historia. La sífilis no se doblegaba ante las coronas ni le importaba la sangre azul. Detrás de cada retrato real, detrás del desfile de joyas y ceremonias, había secretos que se pudrían en la oscuridad, mentes rotas, cuerpos arruinados y matrimonios desesperados y sin amor. Durante siglos, las familias más poderosas del mundo libraron una batalla perdida contra una maldición de la que apenas podían hablar. Pero la historia del rey Luis I de Portugal es donde comienza nuestro descenso a la tragedia real. Luis nació en 1838, el segundo hijo de la reina María II, un niño que nunca estuvo destinado a gobernar. Mientras su hermano mayor, Pedro, cargaba con el peso de la corona, Luis deambulaba por la vida rodeado de lujos pero libre de responsabilidades. Se refugió en los libros, dominando idiomas, y pasó horas solitarias traduciendo a Shakespeare al portugués. Pero detrás de su imagen de erudito, Luis tenía fama de ser un rompecorazones galante, que encantaba a las damas de Lisboa con palabras tan fácilmente como lo hacía con el poder. Por un tiempo, fue la vida perfecta, de sangre real, sin responder ante nadie, el príncipe Playboy. Pero en 1861, el desastre arrasó a la familia real portuguesa como una tormenta silenciosa. Una misteriosa enfermedad, fiebre tifoidea, cólera, nadie lo sabía con certeza, barrió el palacio, llevándose al hermano mayor de Luis, Pedro V, y a sus hermanos menores, Fernando y Juan, en rápida sucesión. De repente, Luis se encontró con una corona que nunca quiso, gobernando una dinastía al borde del colapso. Con su linaje familiar diezmado, la presión por producir herederos se volvió urgente. Luis recurrió a las grandes potencias de Europa, escribiendo cartas ansiosas a la reina Victoria y al rey Leopoldo y, esperando su guía. ¿Su respuesta? Cásate bien y cásate pronto. Pero su primera opción, María Teresa de Austria, tenía solo 16 años y su padre se negó. En cambio, Luis fue emparejado con María Pía de Saboya, la hija de 14 años del rey de Italia. Un cuento de hadas real, al menos a primera vista. María Pía era apenas una niña cuando entró en los fríos pasillos de mármol de la corte portuguesa. Su padre, encantado con la unión, la despidió con grandes promesas y lujosos regalos. Por su parte, María Pía estaba deslumbrada. Su nuevo esposo era guapo, artístico y brillante, un rey que citaba a Shakespeare y escribía poesía a la luz de las velas. Para cuando cumplió 18 años, ya le había dado a Luis 2 hijos y había abrazado su papel como la radiante y joven reina de Portugal. Pero bajo la superficie dorada, su matrimonio se estaba desmoronando. La fantasía real de María Pía se hizo añicos cuando descubrió que los afectos de Luis no eran solo para ella. El apetito del rey por el placer no se había desvanecido con sus días de soltero. Luis pasaba las noches con la actriz más famosa de Lisboa, Rosa de Lima, y con innumerables amantes más. Los susurros circulaban por los salones del palacio. Con el corazón roto, María Pía comenzó a desaparecer en largas vacaciones en el extranjero. Algunos dicen que incluso buscó sus propios consuelos secretos lejos de la vista del público. En algún punto de esta enmarañada red de aventuras, Luis contrajo sífilis. La enfermedad acechó en silencio durante años, oculta detrás de cortinas de terciopelo y puertas cerradas. Pero en 1887, la pesadilla salió a la luz. Los síntomas de Luis se intensificaron: depresión, cambios de humor violentos, dolores de cabeza cegadores y, finalmente, aterradoras convulsiones. La sífilis había llegado a su cerebro, transformándose en la forma más cruel, neurosífilis. El rey erudito que una vez deslumbró a Lisboa con ingenio y poesía se desvaneció en una sombra, su mente desenredándose día a día. Los médicos de la corte lo intentaron todo: mercurio, arsénico, oraciones. Nada funcionó. Luis murió en 1889 con solo 50 años, su legado deformado por una enfermedad que ningún decreto real pudo vencer. Nacido en 1632, Abbas II subió al trono de Persia, una tierra ahora conocida como Irán, cuando solo tenía 9 años. Pero no lo confundan con un niño rey manipulado por cortesanos. A los 15, Abbas ya había superado a los consejeros de su padre y tomado el poder por sí mismo, guiando al imperio safávida a través de tormentas tanto políticas como personales.
Al principio, Abbás parecía casi intocable. Evitó la guerra con los poderosos otomanos, asestó golpes decisivos contra los ejércitos mogol y ruso, y se ganó la reputación de ser un gobernante justo y tolerante. Bajo su mando, el pueblo persa disfrutó de una era de paz excepcional. Pero incluso una edad de oro proyecta sombras. Abbás se sentía atraído por el lujo, su palacio estaba lleno de música, risas y el brillo del oro. Sus fiestas se convirtieron en leyenda, alimentadas por ríos de vino y un harén repleto de concubinas, muchas de ellas cautivas de tierras conquistadas. Bebía de copas incrustadas de rubíes, regalos de gobernantes extranjeros, pero ninguna cantidad de riqueza podía calmar sus crecientes frustraciones mientras la economía de Persia comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las malas cosechas y las arcas vacías. Enfrentado a un mundo que no podía controlar, Abbás se retiró aún más a sus placeres privados. Sus festines se volvieron más salvajes, sus desapariciones de la corte más largas. En algún lugar de este torbellino de indulgencia, la sífilis se apoderó de él, un saboteador silencioso, cuyo camino a través de su concurrido harén era imposible de rastrear. Para 1666, el cuerpo una vez vibrante del rey estaba fallando. El mismo hombre que había sido la esperanza más brillante de Persia ahora sufría síntomas de sífilis avanzada, dolor crónico, fiebre, confusión y deterioro mental. Algunos susurraban que muchas en su harén también llevaban la marca de la misma aflicción. Abbás II murió con solo 34 años, con la mente y el cuerpo devastados. Su muerte marcó el principio del fin para su imperio, una advertencia de que ninguna corona, por poderosa que fuera, podía proteger contra los secretos que se llevaban bajo la seda y la piel. Nacido en 1858 en la poderosa dinastía de los Habsburgo, Rodolfo estaba destinado a heredar un imperio, pero en su lugar, heredó secretos, desamor y una maldición. De niño, fue arrancado de su amada hermana Gisela y criado por un tutor brutal cuya mano de hierro moldeó a Rodolfo en un hombre plagado de ansiedad y rebeldía. Su padre, el emperador Francisco José I, esperaba disciplina. Lo que obtuvo fue un alma inquieta que bebía demasiado, buscaba el peligro y encontraba consuelo en el amor prohibido. Con solo 23 años, Rodolfo fue casado con la princesa Estefanía de Bélgica, una unión política más que una historia de amor. Incluso mientras estaba a su lado durante su compromiso, Rodolfo llevó abiertamente a su amante a la corte, señalando el desastre que estaba por venir. Después del nacimiento de su única hija, la distancia entre marido y mujer se convirtió en un abismo. Rodolfo se retiró aún más a los rincones oscuros de Viena, mientras que Estefanía quedó abandonada y confundida. Entonces, la maldición golpeó. Rodolfo contrajo tanto gonorrea como sífilis y, quizás sin siquiera comprender el horror, transmitió las infecciones a su joven esposa. Los médicos le dijeron a Estefanía que era solo una gripe estomacal, pero la verdad era devastadora. La enfermedad destruyó su fertilidad, nunca tendría otro hijo. Furiosa y traicionada, Estefanía se negó a compartir la cama de Rodolfo nuevamente y encontró consuelo en los brazos de un conde polaco. El mundo de Rodolfo comenzó a desmoronarse. Desesperado e inestable, le rogó a su amante, Mitzi Caspar, que muriera con él. Ella se negó e intentó advertir a las autoridades, pero nadie la escuchó. En su desesperación, Rodolfo recurrió a la enamorada baronesa de 17 años, María Betzera. En una fría noche de enero de 1889, sus cuerpos fueron descubiertos en el pabellón de casa de Mayerling. Ella recibió un disparo en la cabeza. Él se suicidó horas después. La historia oficial afirmaba que Rodolfo había sufrido un aneurisma, pero todos en Viena susurraban la verdad. El futuro del imperio había sido consumido por la locura, la enfermedad y el escándalo, dejando atrás una línea real manchada para siempre por los secretos. En el número 2, conocemos al libertino más infame de Inglaterra, el bad boy original de Londres de la Restauración, John Wilmot, el conde de Rochester. Nacido en 1647, John fue catapultado a la nobleza cuando su padre, un célebre héroe de guerra, murió joven. A los 11 años, había heredado una fortuna y un título. El rey Carlos II, recién llegado del exilio, tomó al muchacho salvaje e inteligente bajo su protección y lo dejó suelto en una ciudad que apenas estaba aprendiendo a amar el exceso de nuevo. A los 13, John ya estaba en Oxford, donde, según la leyenda, comenzó su descenso a la notoria depravación. La graduación llegó con poca ceremonia, estaba demasiado ocupado recorriendo Europa, absorbiendo la filosofía de la ilustración de día y el placer de noche. En algún lugar de esos caminos soleados e infestados de sífilis, se sembraron las semillas de su caída.
De vuelta en Inglaterra, el rey Carlos tenía grandes planes para su prodigio favorito, un matrimonio estratégico con la hermosa heredera Elizabeth Mallet. Pero la familia de ella no lo aprobaba, así que John y su madre hicieron lo impensable, la secuestraron a plena luz del día. El escándalo fue tan grande que John fue encerrado en la Torre de Londres. No tardaría en salir gracias a su encanto, redimiéndose como héroe de guerra en la Segunda Guerra Anglo-Holandesa y finalmente casándose con Elizabeth de verdad. Tuvieron 4 hijos, pero la domesticidad nunca estuvo en los planes del conde de Rochester. Londres era su verdadera amante, una ciudad de fiestas interminables, teatro e intriga. John iba de un grupo notorio a otro, su nombre susurrado en los salones llenos de humo de la Merry Gang. Tuvo aventuras con la actriz Nell Gwyn, quien más tarde se convirtió en la amante del rey, y lanzó la carrera de Elizabeth Berry, otra amante y madre de su hija. Mientras la fama de Berry se disparaba, la amargura de John crecía, y la dejó atrás en busca de un nuevo caos. Mientras tanto, deslumbraba a Londres con poesía mordaz y sátira afilada, hasta que fue demasiado lejos, burlándose de las obsesiones sexuales del propio rey en una obra representada ante toda la corte. Desterrado y en la ruina, John se reinventó como el Dr. Bendo, un charlatán médico de fertilidad con talento para los disfraces, a veces incluso vistiéndose como la señora Bendo para ganarse la confianza de las jóvenes esposas. Nacido en 1678, José estaba destinado a la grandeza. Como hijo mayor del emperador Leopoldo I, creció rodeado de expectativas, cortesanos y la brillante promesa del poder. José lo abrazó todo: el arte, la filosofía, la compañía de mentes brillantes y mujeres hermosas. Su madre, la severa y piadosa emperatriz Leonor, observaba con creciente preocupación cómo su hijo se perdía en fiestas interminables e innumerables aventuras. Cuando José cumplió 21 años, la emperatriz Leonor decidió que era hora de que su hijo sentara cabeza y asegurara la dinastía. Arregló un matrimonio con Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo, una princesa seria y devota 5 años mayor que José. Antes de la boda, Guillermina fue sometida a un escalofriante examen para asegurarse de que podía tener hijos, porque en la Europa real, el amor estaba en segundo lugar después del linaje. La boda fue un espectáculo. Al principio, José y Guillermina interpretaron el papel de la pareja feliz, y pronto Guillermina dio a luz a un hijo. Pero José no podía ser domado. Los viajes de caza se convirtieron en escapadas salvajes, abastecidas por su amigo el conde Lambert con campesinas y nobles por igual. Una amante, la condesa Marianne Palffy, fue incluso instalada como su amante oficial, un escándalo que conmocionó a la conservadora corte y provocó quejas del propio papa. Indignada, la emperatriz Leonor mandó encarcelar al cómplice de José, pero como emperador, José era intocable. En medio de sus placeres, José volvía con Guillermina de vez en cuando. Ella le dio 3 hijos, pero la tragedia golpeó. Solo su primer hijo, Leopoldo, sobrevivió a la infancia, e incluso él murió antes de su primer cumpleaños. El futuro de la dinastía pendía de un hilo. Entonces llegó el desastre. José contrajo sífilis, supuestamente de la hija de un jardinero del palacio. En lugar de proteger a su esposa, le transmitió la infección. Guillermina, ingenua y devota, creía que su enfermedad era un castigo por la impureza y rezaba por la curación y por un hijo que nunca llegaría. La sífilis la dejó infértil, acabando con su esperanza y la esperanza de un heredero. Con la muerte de José a los 32 años, la sucesión de los Habsburgo pasó a su hermano Carlos, pero incluso esta nueva esperanza estaba condenada. La esposa de Carlos, Isabel, sufrió extraños tratamientos de fertilidad y rituales supersticiosos, pero solo tuvo hijas. La imprudente búsqueda de placer de José no solo había destruido su vida, sino también el legado de un imperio.